Bueno, buenas tardes. Gracias, Yuri. Ahora sí, todo Gracias, tuyo. Yuri, por esa introducción. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Seguramente nos vamos a entretener bastante en estos minutos. Vamos a tener una conversación un poco didáctica, un poco, diría yo, muy fácil de entender sobre lo que es el COSO ERM 2017 y cómo podemos aplicarlo para la gestión de riesgos. Antes de entrar en materia, pues voy a apagar mi cámara simplemente por facilidad de navegación. Ustedes saben que el ancho de banda se puede emplear mejor cuando las cámaras están apagadas. En este recorrido vamos a hablar primero de algunas cositas y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que los invito a todos que si en algún momento tienen alguna duda, un comentario o algún aporte que hacer, lo anoten y al final cuando lleguemos a esa parte de la conversación, pues lo hacemos. Entonces voy a apagar ya aquí un segundito la cámara, pero sigo con ustedes, me quedo con ustedes conversando, ¿vale? Esperen un segundo porque no sé qué pasa, que no me deja apagarla. Bueno, parece que se quiere quedar. Un segundín. Vamos a apagar el video. Eso es. Y vamos a arrancar por aquí. Bueno, ya Yuri me hizo el favor de presentarme. Así que vamos a entrar en materia. Este es el temario que vamos a recorrer hoy. Lo primero es hablar por qué es importante para todas las organizaciones gestionar los riesgos. Después vamos a revisar cómo COSO ERM 2017 es un habilitador para la gestión de riesgos. Vamos a entrar a revisar los componentes y principios que lo componen, cuáles son sus fortalezas y cómo podemos llegar a implementar. Finalmente les voy a mostrar unas estadísticas sobre la gestión de riesgos en Latinoamérica en diferentes compañías y abrimos pues nuestra ronda de preguntas y respuestas. Entonces, para arrancar, quisiera empezar por hablar de por qué gestionar riesgos. En el enfoque tradicional, las compañías gestionaban riesgos para mitigar pérdidas económicas, básicamente para proteger el valor de la compañía, lograr alcanzar el EBITDA o la utilidad propuesta, y se gestionaban ciertos riesgos específicos, riesgos de contratación, riesgos de daños patrimoniales. Entonces, las estrategias de tratamiento de riesgos más utilizadas eran la transferencia de riesgos mediante una póliza de seguros o la transferencia de riesgos mediante cláusulas contractuales cuando se hacía un compromiso con un tercero. Pero eso fue evolucionando y se llegó a un enfoque integrado, un enfoque que integraba la gestión de riesgos desde los procesos y que pretendía no solo mitigar las pérdidas económicas, sino cualquier tipo de amenaza. Cuando hablamos de amenaza, decimos algo que viene de afuera, ¿verdad? No algo que está dentro de nosotros. Y se buscaba con esta gestión de riesgos contribuir al logro de los objetivos corporativos a partir de controlar los procesos. Sin embargo, el enfoque estratégico es un poco más ambicioso y nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo cambiante donde las compañías deben anticiparse a los cambios, tanto de su entorno interno como de su entorno externo. ¿Qué quiere decir eso? Debe estar alerta de todos los cambios que se pueden generar o suscitar en sus diferentes grupos de interés. ¿Para qué? Para mitigar los impactos sobre esos grupos de interés. Ya no es suficiente gestionar pérdidas económicas, ya no es suficiente gestionar impacto en imagen y reputación. Hay que gestionar a los clientes, hay que gestionar a los proveedores, las comunidades, el Estado, los empleados. ¿Por qué? Porque es la única forma de asegurar la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Y hemos entrado a un enfoque bastante innovador y bastante ambicioso, y es empezar a pensar en riesgos positivos. ¿Qué son riesgos positivos? Son aquellos riesgos que son creadores de valor. Ejemplos, porque es muy común que la gente diga, pero un riesgo positivo, si cuando yo pienso en riesgo, pienso en pérdida. Efectivamente, el enfoque tradicional es, mira, el riesgo es algo que puede poner en jaque en la consecución de un objetivo. Es así. Pero hablamos de riesgos positivos cuando tenemos posibles oportunidades que de no llegar a aprovechar podrían generar afectación a la sostenibilidad de la compañía o incluso dejaríamos valor sobre la mesa.
Por ejemplo, abrir un nuevo negocio o dentro del portafolio de productos o servicios que tenemos, tener una nueva línea, una fusión, una adquisición, una alianza estratégica. Entonces, estamos parados ahora en una nueva realidad donde el enfoque de la gestión de riesgos es un enfoque netamente estratégico, o por lo menos debemos tratar que así sea. Para eso, tenemos 3 líneas de defensa. Son las 3 líneas que garantizan una efectiva gestión de riesgos. La primera línea de defensa está compuesta por el capital humano de las organizaciones. Todas las personas que día a día haciendo las actividades de sus procesos gestionan riesgos. Las que están en el contacto directo, la que tiene en la mano el riesgo y de igual manera el control. La segunda línea de defensa son estas áreas que han venido desarrollándose en las diferentes compañías, que son áreas que tienen funciones de aseguramiento, de control interno, de cumplimiento, cuya función principal es supervisar que esos riesgos estén siendo bien gestionados por la primera línea. ¿Y cómo la hacen? Pues normalmente a través del monitoreo del diseño y la operatividad de los controles, a través también de todos los mecanismos que garantizan el cumplimiento de la diferente normatividad aplicable a los negocios. Y como tercera línea de defensa está la auditoría interna, que es una instancia objetiva, independiente de la administración, que lo que proporciona es una opinión sobre cómo esa primera y esa segunda línea están desempeñando sus funciones y sus roles para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno. Todo esto, por supuesto, debe estar enmarcado, supervisado por la alta dirección y por el Consejo de Administración o Junta Directiva, quien haga sus veces o como se llame según la jurisdicción en la que estemos. Pero además de esas 3 líneas de defensa, pues las compañías cada vez más, a veces por pertenecer a compañías o a grupos que cotizan en Bolsa de Nueva York, a veces por pertenecer al sector financiero que tienen unas circulares muy específicas, dependiendo del regulador que tengan, pues tienen que cumplir también una serie de auditorías externas donde una compañía externa experta en la revisión de la gestión del riesgo y del control viene y opina sobre cómo la compañía está haciendo su gestión. Cuando integramos estas 3 líneas de defensa con esa auditoría externa, seguramente vamos a lograr una gestión efectiva de riesgos. Aquí les quiero compartir algo que dijo el CEO de COSO cuando se lanzó COSO ERM 2017. Y me permito leerlo textualmente. La complejidad del riesgo ha cambiado. Nuevos riesgos han surgido y tanto los consejos de administración y los ejecutivos han mejorado su conocimiento y supervisión de la gestión de riesgos empresariales. No hay duda de que las organizaciones seguirán enfrentando un futuro lleno de volatilidad, complejidad y ambigüedad. Por esta razón, la gestión de riesgo empresarial será una parte importante de cómo la organización gestiona y prospera a través de estos tiempos. Es por ello que nuestro objetivo general es continuar fomentando una cultura consciente del riesgo. Entonces, si se dan cuenta y se detienen a analizar un poco estas palabras, es 100% el enfoque de gestión de riesgos estratégico del que hablamos hace un par de slides. Por ello, COSO ERM surge como habilitador para esa gestión de riesgos estratégica. Aquí simplemente tengo una línea de tiempo donde quiero recordar muy rápidamente los antecedentes de COSO. COSO surge como marco de referencia de control interno en 1992. Ellos definen 5 componentes claves para tener un sistema de control interno razonable dentro de la entidad. Monitoreo, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgos y ambiente de control. Sin embargo, se dan cuenta que como uno de los componentes es muy relevante para el tema de control interno, deciden sacar un marco de referencia sobre gestión de riesgos. Y es cuando en 2004 sale COSO ERM 2004, el cual es perfeccionado con el COSO ERM 2017, que es el marco de referencia del que vamos a hablar. Quiero con esto simplemente decirles una cosa. El marco de referencia de control interno que nació en el 92 y fue perfeccionado en el 2013 es 100% complementario. Se puede alinear 100% al marco de referencia de gestión de riesgos. No son excluyentes, es decir, no por tener uno no puedo tener otro, sino que más bien se complementan porque cubren de manera perfecta diferentes variables, pero variables que se interrelacionan entre sí. Entonces, para eso,
les voy a explicar cuáles son esos componentes y principios que tiene el nuevo COSO ERM 2017. Son básicamente 5 componentes. Estos 5 componentes son gobierno y cultura, estrategias y objetivos, desempeño, revisión y finalmente información, comunicación y reporte. Dentro de esos 5 componentes vamos a ver un conjunto de 20 principios. Y vamos a ir viendo cómo uno hace sentido frente al otro, ¿vale? Y cómo se van interrelacionando. Por eso si ustedes ven esa espiral y esa onda que es el framework de cómo es COSO ERM 2017 es muy diferente al cubo que normalmente habíamos visto. Hay una cosa que a mí me encanta de esta metodología o de este marco de referencia y es que independientemente del tamaño, tipo o sector de compañía en la que ustedes se encuentren, COSO ERM 2017 les va a servir como referente o guía metodológica para hacer una efectiva gestión de riesgos empresariales. Entonces, bueno, vamos a arrancar por el primer componente, que es gobierno y cultura. Ustedes saben que en las organizaciones, la alta dirección, el consejo de administración o la junta directiva, como se llame dependiendo de cada jurisdicción, es quien marca el tono que tiene la entidad frente a la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí encontramos 5 principios. Primer principio, que son ellos, la junta directiva, quien debe ejercer la supervisión sobre la gestión de los riesgos empresariales. Deben establecer roles y responsabilidades en materia de gestión de riesgos. ¿Eso qué significa? Crear una estructura. Tener una estructura 100% dedicada a generar directrices y gobierno de gestión de riesgos. Además, definir y promover la cultura deseada, demostrar compromisos con los valores éticos y atraer y retener el talento competente. El talento que le dé sostenibilidad a ese proceso de gestión de riesgos, que si bien es cierto, es un proceso transversal que se debe desarrollar horizontal y verticalmente a lo largo y ancho de toda la organización, también es cierto que debe tener unas líneas muy claras de responsabilidad. Entonces es muy importante que desde arriba sea promovido, definido y estructurado. A eso es a lo que hace referencia este componente y esos 5 principios. Segundo componente, estrategias y objetivos. Aquí tenemos 4 principios. Lo más importante cuando yo voy a generar las estrategias y los objetivos de mi compañía es tener claro en dónde estoy. Primer principio, analizar el contexto empresarial. ¿En dónde estoy situado? ¿Cuál es mi mercado? ¿Cuáles son mis competidores, mis clientes, mis proveedores? ¿Cómo se desarrolla mi cadena logística? ¿Cómo está la parte social de los mercados de interés o de las zonas de influencia? ¿Cómo está el comportamiento socioeconómico de los consumidores, de los proveedores, de los clientes, etcétera? Muy importante al momento de definir objetivos y estrategia de una compañía, tener claro cuál es mi apetito de riesgo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es el apetito al riesgo o el apetito declarado por una entidad? Se los voy a poner en un término que para mí es muy sencillo de entender. Es lo que estoy dispuesto a asumir en la búsqueda de mis objetivos. Es decir, entiendo que para lograr unos objetivos específicos como compañía, me puedo arriesgar hasta cierto nivel y me siento cómodo con ese nivel. Por encima de ese nivel, seguramente empiezo a salir de mi zona de comodidad, que puede tener una elongación hasta un nivel tolerable, y por encima de ese nivel tolerable, seguramente ya entro a exceder mi capacidad de riesgo. Eso es lo que determina, aquí viene este diagramita, el bajo, el medio y el alto. El apetito es todo lo que está en mi zona de tolerancia, perdón, antes de mi zona de tolerancia, todo lo que considero bajo. Estoy dispuesto a que eso me pase. Eso para mí no es catastrófico ni va a poner en jaque a mi compañía y sé que me puede pasar. La zona de tolerancia lo trataríamos como calificación media, es decir, ya me empieza a costar un poco, me empieza a incomodar un poco porque no es lo que estoy dispuesto a asumir, pero puedo tener o permitirme ese margen de elongación y ya lo que vemos aquí como un riesgo alto o catastrófico, pues sin duda es algo que excede mi capacidad de riesgo, porque por encima de ese nivel ya realmente se produce una afectación a la compañía. Entonces, es muy importante saber dónde estoy parado al momento de definir estrategias y objetivos. ¿Cuál es mi contexto interno y externo? ¿Cuáles son mis stakeholders o grupos de interés? ¿Cuál es mi apetito al riesgo? ¿Por encima de qué nivel los riesgos empiezan a ser críticos?
Además, evaluar estrategias alternativas. Nos hemos dado cuenta que el mundo cambia en un abrir y cerrar de ojos y que pasan cosas inimaginables. Por eso debemos tener escenarios, recrear diferentes escenarios. ¿Qué pasa si y qué pasa si y qué pasa si? Para tener estrategias alternativas que nos permitan reaccionar rápidamente ante cualquier cambio y formular los objetivos empresariales teniendo en cuenta todo lo anterior. ¿Vale? Tercer componente, desempeño. ¿Cómo mido yo el desempeño de una organización? ¿O qué incluye el desempeño en cuanto a acoso ERM 2017 para una organización? Tengo que identificar mis riesgos, es decir, tengo que tener claro qué me puede suceder, por qué me puede suceder y cómo me puede impactar. Eso es identificar mis riesgos. ¿Qué, por qué y cómo me impactaría, verdad? Además, los tengo que valorar y los tengo que valorar en función de qué? De mi apetito al riesgo, por supuesto, de unas escalas de impacto que dependiendo de la compañía serán definidas o determinadas simplemente a nivel económico o a nivel económico de imagen y reputación, de clientes, personas y cualquier cantidad de variables que la compañía considere relevantes. Tengo que priorizar mis riesgos porque, por supuesto, tendré unos que son bajos, moderados, altos, catastróficos, y seguramente mis esfuerzos deberán tender a resolver o a mitigar primero aquellos que pueden ser más catastróficos para la compañía que los que son más bajos. Implementar esas respuestas teniendo en cuenta la efectividad que espero de ellas. ¿Qué pretendo con ese plan de acción o esa acción de respuesta a los riesgos? Pretendo eliminarlo, pretendo mitigarlo, pretendo transferirlo, pretendo compartirlo y por supuesto tener claro cuál es el portafolio de mis riesgos. Aquí me detengo un poco y hago un paréntesis porque tener claro cuál es el portafolio de los riesgos no es definirlos una única vez en la vida. Los riesgos son cambiantes y el estado del riesgo de un factor de riesgo de hoy no es el mismo de mañana. Entonces hay que tener un monitoreo permanente y constante. Pero sí es interesante que tengamos un portafolio de riesgos y que pensemos o tengamos por lo menos una bitácora de cuáles son todas aquellas cosas que previsiblemente pueden llegar a suceder y tengamos acciones, si bien no para prevenirlas, para responder ante ellas y que su impacto sea el menor posible. En el cuarto componente tenemos la revisión. ¿Qué es eso de revisar? Segundo, tomo agüita. Revisar es evaluar permanentemente los cambios que pueden suscitarse alrededor de la compañía o dentro de ella. Entonces, tenemos que estar permanentemente atentos al contexto, pero también a los cambios que se dan en ese contexto. Revisar cómo va el estado de mis riesgos y cómo va el desempeño de la compañía. Normalmente, los indicadores de desempeño y los indicadores de riesgo son contrarios, porque el desempeño es el que nos mide cuánto estamos acercándonos a esas metas que hemos establecido como objetivos y los riesgos nos miden qué tanto nos estamos acercando al riesgo, que es lo que nos aleja del cumplimiento de esos objetivos. Es igual de importante revisar las dos caras de la moneda, porque tengo que encaminar todos mis esfuerzos a gestionar a la compañía para alcanzar sus objetivos, pero también a gestionar a la compañía para que no se nos materialicen los riesgos. O que si llegan a materializarse porque hay cosas que no se pueden contener, nos den lo menos duro posible. Y finalmente, proponer mejoras en la gestión de riesgos empresariales. ¿Qué significa esto? Tenemos que estar viendo en tiempo real si las medidas que estamos adoptando para gestionar los riesgos son efectivas o no. A veces nos llenamos de planes, incluso planes muy costosos y sofisticados, y resulta que no funcionan para mitigar el riesgo. Entonces es muy importante que estemos haciendo como esa medición permanente. Y si encontramos una brecha, pues hagamos los esfuerzos necesarios para cerrarla en el menor tiempo posible, porque de esa manera estamos limitando nuestra exposición. Y el último componente que tenemos es el componente de información, comunicación y reporte. ¿De qué se trata este componente? Aquí hay tres principios muy claros, pero que se resumen en una cosa, es aprovechar la información de la que disponemos e intercambiar información toda la que podamos entre nosotros con nuestros grupos de interés, aprovechar el acceso a información que tenemos a través de todos estos recursos tecnológicos para de alguna forma poder generar como una base de datos muy gruesa que nos permita anticiparnos a posibles situaciones, que nos permita
tomar decisiones oportunas, comunicar el resultado de esos riesgos que estamos detectando, comunicar también el estado de esos riesgos, ¿no? No solo los resultados de la gestión, sino dónde estamos parados, qué estamos viendo, qué se avecina. Hay un riesgo chiquitito que se ve lejano en el universo. Yo no sé si ustedes se acuerdan del 2019 cuando se empezó a oír del COVID en China y uno decía, no, eso acá no va a llegar. Y miren lo que sucedió. Y por supuesto, generar informes sobre riesgos que mantengan a todos los grupos de interés al día y vayan generando cultura. Ustedes saben que la cultura se hace y se construye día a día y una forma de construir y generar cultura es a partir de la sensibilización. Se sensibiliza a la gente dándole información y conocimiento sobre un tema. Entonces, a esto es a lo que hace referencia este componente con sus 3 principios. Habiendo hecho como este recorrido muy rápido, muy grueso, muy resumido, pero para centrarlos en las ideas principales de COSO-RM, pues encontramos unas fortalezas muy interesantes de este marco de referencia. La primera de ellas, por supuesto, es que es una guía muy interesante para poder establecer un gobierno para gestión de riesgos y mecanismos de supervisión. Nos ayuda a entender cómo podemos alinear todo el desempeño de una compañía y toda la gestión del riesgo de una compañía. Nos ayuda a integrar dentro de la planeación estratégica esa gestión del riesgo y a conectarla, por supuesto, con esa implementación de la estrategia, porque como hablábamos hace un ratito, la estrategia se hace día a día y la gestión de riesgos también. Es la otra cara de la moneda. Reconoce la necesidad de adaptación de las organizaciones en un mundo cambiante. Nos dice, ojo, que esto es volátil, esto es complejo, aquí hay riesgos positivos, aquí hay riesgos emergentes que parecen lejanos, pero en un momento pueden ser como el Titanic. Entonces, pilas. Y tiene en cuenta a todos los grupos de interés. Entonces, dejamos de pensar solo en accionistas, que es un grupo de interés muy importante, por supuesto, pero dejamos de pensar solo en la promesa de valor que tenemos con ellos, que es generar utilidades. Y empezamos a pensar en todos esos grupos de interés que tenemos, proveedores, clientes, contratistas, empleados, comunidades, Estado, y en todas esas diferentes promesas de valor que tenemos que cumplir con ellos. Y empezamos a ver qué factores pueden obstaculizar ese cumplimiento, cómo se interrelacionan y cómo en el día a día, desde la estrategia, podemos darle cobertura. Ahora bien, después de haber pasado por conocer o recordar que es COSO-RM, ¿cómo lo vamos a implementar? Y aquí es como un resumen que yo he querido hacer de la utilidad que yo le he visto y de lo que yo he hecho en mi vida profesional. Lo primero es incluir dentro de la planeación estratégica la gestión de riesgos estratégicos. Cuando yo hablo de la gestión de riesgos estratégicos, hablo de los riesgos empresariales como un todo. Es decir, lo que sabemos que afecta directamente a las organizaciones, dependiendo del sector, del tipo, del tamaño, por supuesto. Pero empezar a ver un poco más allá y empezar a hacer ese análisis de riesgos emergentes. Y no hacerlo una vez al año. Tenemos que estar atentos y haciéndolo todo el tiempo. Hay que mantener un monitoreo permanente y constante. Y empezar a considerar los riesgos positivos, esos que son creadores de valor. Porque recuerden que una oportunidad no aprovechada es como una pérdida. Es lo mismo. Entonces aquí es donde empezamos a ver el lado contrario, por decirlo de alguna forma, de los riesgos cuando crean valor. Muy, muy importante ejercer liderazgo ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el consejo de administración o la junta directiva son los encargados de sponsorizar este tema. Son ellos quienes definen apetito y tolerancia al riesgo. Y son ellos ante quienes las áreas de gestión de riesgos debemos rendir cuentas. Y son ellos quienes deben supervisar la gestión de los riesgos empresariales. Entender qué riesgos está asumiendo la compañía, cuál es el nivel de esos riesgos, la compañía cómo los está tratando y cómo los está mitigando. Y por supuesto, ante cualquier cambio, poder tomar una decisión oportuna, pues depende de ellos. Además, hay que definir un gobierno de riesgos sólido. Una compañía que carezca de área de gestión de riesgos difícilmente va a poder gestionar de manera efectiva sus riesgos. Tiene que haber una estructura, un doliente, un responsable. Tiene que haber roles y responsabilidades muy claros.
Cuando digo roles y responsabilidades muy claros, me refiero a que no solamente el área de riesgos es la dueña del tema de gestionar los riesgos y ay, todos los riesgos son del área de riesgos. No, no es así. Los riesgos son responsabilidad de todos y los gestionamos todos, como vimos hace un rato, somos la primera línea de defensa. Todo el capital humano es la primera línea de defensa. Pero sí hay que tener muy claras cuáles son las responsabilidades y cuáles son los roles de cada uno de nosotros como líderes, como directivos, como personal del equipo de riesgos. Además, hay que dotar a la compañía y a los equipos de herramientas tecnológicas para hacer más eficiente la gestión de riesgos, de recursos para poder tener consultores, si es necesario, o para poder desarrollar ciertos programas de capacitación, de entrenamiento, lo que se requiera. Y finalmente, pues hay que definir mecanismos de monitoreo permanente de riesgos. Tenemos que saber cómo medir la temperatura del riesgo. ¿Está frío, está tibio, está caliente? O está verde, amarillo o rojo. Pero no solo de los riesgos que ya tenemos identificados, mapeados, sino también de aquellas tendencias disruptivas, aquellas tendencias, aquellas cosas que están pasando en el mundo que pueden llegar y generar un cambio o una interrupción en nuestras operaciones. Y aquí les voy a dejar como unos pasitos que son un tipcito que yo quiero compartir con ustedes. Y es primero, comprendamos muy bien qué es COSO ERM. Es decir, comprendamos muy bien sus 5 componentes y sus 20 principios. Entendamos cómo se interrelacionan. Una vez tengamos muy claro eso, entremos a hacer un diagnóstico muy sincero en nuestras compañías sobre el estado actual de cada componente y cada principio. Miremos cuál es el estado ideal y cuál es el estado real. Y con base en eso, con base en la brecha que identifiquemos, definamos una hoja de ruta, listemos una serie de actividades, de iniciativas específicas para cerrar la brecha de cada componente, de cada principio si es preciso. Y no nos olvidemos de COSO 2013, porque COSO 2013 es un aliado maravilloso, es un modelo que complementa de una forma maravillosa al COSO RM. COSO 2013 se mete en el mundo de los procesos, porque gestiona desde los procesos, involucrando, por supuesto, a toda la entidad y a la alta dirección, los riesgos a partir del diseño y la implementación de controles efectivos, que son los que crean un sistema de control interno razonable. Finalmente, les quiero compartir unas estadísticas. Este es un estudio que hizo Pirani Risk, es una consultora española y lo hizo sobre 539 compañías en Latinoamérica. El 30% de las compañías encuestadas eran sector financiero, el 70% sector real de diferentes industrias, sobre cómo las diferentes compañías están manejando sus sistemas de gestión de riesgos. Este informe es muy reciente, es de 2022. Lo primero es pues contarles que las razones para gestionar los riesgos para el 56% de las compañías encuestadas, pues digamos que su motivación principal es porque es una buena práctica y porque los ayuda a evitar pérdidas económicas y afectación reputacional. Entonces, si se dan cuenta y hacemos un poquito, recordamos un poco lo que conversamos al inicio, es un enfoque todavía muy entre tradicional e integrado. O sea, pareciese que todavía las compañías, por lo menos las encuestadas, su motivación principal no es asegurar la sostenibilidad de la compañía, entender cómo la gestión de riesgos contribuye a asegurarla, ¿no? Tenemos también algunas compañías que lo hacen por cumplimiento regulatorio o normativo. Hay muchas que, pues, evidentemente, dependiendo de la industria en la que estén, tienen que cumplir una serie de normatividad que los obliga a gestionar sus riesgos y otras, bueno, por directriz de casa matriz o por otras motivaciones. Luego les preguntaron qué importancia le veían ellos a la gestión de riesgos. Y si ustedes se dan cuenta, más de la mitad de las compañías encuestadas le ven una importancia no muy relevante, baja o nula. Y uno dice, Dios, entendiendo todo lo que ha sucedido, viendo lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, entendiendo toda la contribución que una gestión de riesgos efectiva hace al logro de los objetivos y estrategias de la compañía, ¿cómo podemos aún todavía tener algunos de nosotros la percepción de que es poco relevante
o medianamente relevante cuando es inmensamente relevante. Como conversábamos, es la otra cara de la moneda. Por un lado la estrategia y por el otro lado la gestión de riesgos es lo que nos asegura la sostenibilidad en el tiempo. La tercera gráfica se habla, o digamos que para mí habla mucho de lo que acabamos de conversar y es el nivel de madurez que tienen los sistemas de las compañías encuestadas. Solamente el 10% está en un nivel alto. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente el 10% de esas 539 empresas, 54 empresas, tienen un sistema de gestión de riesgos maduro. La mitad está en nivel medio y todavía es inmenso el porcentaje que tiene un nivel incipiente o bajo de gestión de riesgos. Entonces esto nos empieza a poner a pensar sobre la manera en la que estamos gestionando las organizaciones. ¿Será quizás por eso que algunas organizaciones no sobreviven en el tiempo? Obviamente, cuando uno está gestionando riesgos, se los digo por experiencia porque a mí me ha pasado siempre, pues en los últimos años. Uno se encuentra con ciertas dificultades para sacar a flote o para abanderar el tema, a veces, dependiendo de los públicos, por supuesto. La mayor dificultad que encontraron estos dirigentes, porque todos eran presidentes de compañía, para la gestión de riesgos fue la falta de cultura en gestión de riesgos. Entonces, de pronto tenemos un área que gestiona riesgos, de pronto hacemos gestión de riesgos, pero no tenemos una cultura de gestión de riesgos. Y es que ustedes saben que la cultura es algo que se imprime en el ADN de los miembros de una organización. De pronto todavía eso no está muy apropiado y eso está generando que algunas compañías tengan dificultades en incrementar el nivel de madurez de sus sistemas. Otra de las variables que tiene un porcentaje considerable es la falta de compromiso por parte de la alta gerencia. Picoso dice en su primer componente, oiga, es que en gobierno y cultura dice, el responsable de hacer que esto funcione es la alta dirección y el consejo de administración y la junta directiva. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros empezamos a apropiar esos componentes de COSO RM 2017, perdón, pues seguramente vamos a empezar a cerrar estas brechas o estas dificultades que estamos encontrando según este informe. ¿Qué se puede hacer? Pues básicamente aquí todos concuerdan con lo mismo y es capacitar, sensibilizar, ayudar al personal a interiorizar todo lo referente a la gestión de riesgos, que entiendan que son parte protagónica, fundamental, que son la primera línea de defensa, que ellos son los que le dan el mantenimiento al sistema de control interno, que el control interno de alguna forma es el principal mitigante de los riesgos, porque son los primeros esfuerzos con los que cuenta la organización para impedir que los riesgos se materialicen y demás. Dicho esto, creo que hemos llegado a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si las hay, con muchísimo gusto podemos empezar a conversar. Ok, perfecto. Yo tengo unas inquietudes con respecto a la implementación. Si puedes regresar un par de diapositivas con respecto Claro que sí. al modelo de implementación, Linda. ¿Puedes retroceder? Sí, Please? claro. A ver, Voy. bajo un modelo de gestión de riesgos, ¿sí? Bajo un modelo de gestión de riesgos, la estrategia viene a ser el lineamiento que establece obviamente la definición y el alcance de los objetivos estratégicos. Entonces, si en una primera etapa, para iniciar la gestión del riesgo, tengo que tener bien identificada el planeamiento estratégico, o tener medianamente visualizada la estrategia, ¿cómo articular el entendimiento de esa estrategia con los demás riesgos que puedan existir en la organización? Por ejemplo, los riesgos vinculados a los temas de, digamos, riesgo de corrupción, riesgo de lavado, los riesgos del De cumplimiento cumplimiento. normativo. Sí, en general. ¿Cómo vinculamos eso para poder articular esta visión estratégica con la gestión del riesgo para que podamos diseñar y establecer niveles aceptables y tolerables del riesgo para que esto sea consistente con la estrategia del negocio? ¿Cómo podemos articular ese concepto? Bueno, pues principalmente la alineación
o la articulación la haces a partir de los objetivos estratégicos que deben estar 100% alineados a los objetivos de los procesos. Entonces, cuando tú tienes determinados cuáles son tus objetivos estratégicos, seguramente muchos van a apuntar al core de la organización. Si es una organización de transporte, pues apuntará a maximizar el transporte o el volumen transportado, o si es una organización productora, a maximizar la producción y ventas, dependiendo de lo que sea. Pero hay otros objetivos que tienen que apuntar al cumplimiento de todas esas promesas de valor de los grupos de interés, y una de ellas, por supuesto, es el tema de cumplimiento normativo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que todas las compañías dentro de sus objetivos estratégicos deben tener al menos un riesgo que haga alusión a las fallas de compliance, de cumplimiento, al fraude, la corrupción, lavado de activos, soborno transnacional, soborno, todo lo que acabas de mencionar. Cuando tú tienes eso identificado como un objetivo corporativo, es que mi objetivo es tener operaciones éticas, transparentes y garantizar que no cometo esta serie de delitos. Por supuesto, dentro de todos tus procesos, o al menos en algún proceso, pero ya que tengas un proceso de ética o un proceso de compliance, tendrás unos objetivos específicos que sean garantizar que la compañía tenga un código de ética, garantizar que la compañía no desarrolle operaciones inusuales, etc., etc. Es la forma de hacerlo. Entonces, tienes que cascadearlo desde arriba hacia abajo y alinear objetivo estratégico, objetivo de proceso, porque tú identificas riesgos como las situaciones que amenazan el logro de tus objetivos estratégicos, pero también de proceso. Y los de proceso no pueden estar sueltos, tienen que apuntarle a los estratégicos para que haya una interconexión y una interrelación entre todo lo que se gestiona en la compañía y entre todo lo que la compañía espera alcanzar. Es decir, en todas esas iniciativas estratégicas que van a permitir viabilizar la estrategia. No sé si fui clara, Yuri. ¿Hola? ¿Ok? ¿Y cómo enfocar la dimensión? Imaginemos que una organización hoy por hoy no tiene una dimensión de procesos o está creando su visión de procesos, sus procesos, una cadena de valor, y no hay propiamente una estructura funcional como una cadena de valor. Una dimensión alterna puede ser la dimensión productos, que puede servir para poder hacer el análisis de riesgos, no viendo sobre la base de procesos, sino verlo desde el punto de vista de la estructura de productos y servicios que ofrece, para también alinear la gestión de riesgo a esta dimensión. ¿La dimensión de procesos debe ser la única dimensión que debemos manejar, o se puede manejar una dimensión alterna como hacer análisis a través de productos y servicios para poder hacer el mismo ejercicio de riesgos sin tener que apoyarse necesariamente en una cadena de valor? Yo creo que tú puedes hacerlo dependiendo de la información con la que cuentes. Si tú no tienes una estructura de procesos, pero si tienes una estructura por productos y servicios, hazlo. Lo importante es que tengas en cuenta una cosa. Yo siempre digo que para que una gestión de riesgos sea efectiva, hay que tener muy claro dónde opera la compañía, cuál es su entorno, interno y externo. ¿Para qué? Para definir stakeholders o grupos de interés. Entonces, por lo menos, seguramente, aunque no tengas dimensionados una estructura de procesos o formalizado una estructura de procesos, tienes claros cuáles son tus grupos de interés y qué le prometiste a cada uno de ellos. ¿Cuál es tu promesa de valor con cada uno de ellos? ¿Y qué puede obstaculizar que tú cumplas esa promesa? Puedes hacer una gestión de riesgos a partir de eso. Ok, eso significa entonces que mi enfoque de procesos, si eventualmente la organización no se maneja por procesos o no tiene una dimensión, no tiene una visión de estructura a través de procesos, la lectura del análisis del riesgo, pues bajo un enfoque de productos, servicios, puede ser como una visión, digamos, complementaria a este entendimiento. ¿Por qué te digo? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de riesgo operacional, hay organizaciones que todavía no han logrado madurar la implementación de la gestión de la organización en procesos, y tienen productos y tienen servicios y le llaman a productos y servicios, le llaman procesos, y buscan, digamos, cubrir ese vacío que no tienen bajo una estructura de procesos, empezar a hacer un análisis de riesgos, lo cual a veces les genera una serie de problemas porque no tienen el adecuado entendimiento de todas sus actividades, porque ni siquiera hay documentación de procedimientos, y eso les genera un serio problema, por lo menos para abordar los riesgos. Entonces, bajo ese punto de vista, el monitoreo de los riesgos
estamos hablando que tendríamos que hacerle un seguimiento nuevamente al contexto externo e interno que puede propiciar un impacto a los objetivos del negocio directamente sobre productos y servicios. ¿Cómo hacer frente, por ejemplo, cómo hacer frente a los riesgos, en este caso, de los productos y servicios que hoy por hoy, por ejemplo, son dinámicos, ¿no? Bajo el entorno post pandemia o durante el proceso de pandemia, la gestión lineal de proyectos, la gestión lineal de productos y servicios ya cayó. Ya no hablamos de productos o proyectos lineales, hablamos de proyectos dinámicos, proyectos de continuos cambios, hablamos de metodologías Scrum, metodologías ágiles, para gestionar los riesgos de estos proyectos que cambian continuamente o de estos productos que están cambiando, se están adecuando a una nueva realidad, la realidad del cambio permanente. Cómo enfocar la gestión del riesgo en esos proyectos que son dinámicos, que los productos cambian sus alcances de acá en 2, 3 semanas, un mes, y donde nuevamente tenemos que reevaluar los riesgos. ¿Cómo entra a tallar en este entorno dinámico de los cambios que se están generando por las condiciones de la coyuntura actual? ¿Cómo incorporamos la gestión del riesgo en estos modelos de cambios que permanentemente generan modificaciones en los alcances de los productos y servicios o modificaciones a nivel de las funcionalidades? ¿Cómo afecta todo este concepto a la dinámica de una economía de cambios, una economía permanentemente en constante adecuación? ¿Cómo enfocamos esto? Bueno, Yuri, aquí es muy importante entender que los riesgos amenazan el cumplimiento de los objetivos del servicio, vamos a pensar, del servicio, independientemente de que el alcance del servicio o la manera en la que el servicio se presta, cambie o se modifique por todo eso que tú estás diciendo. Estamos en un mundo muy volátil. Entonces, permanentemente la gestión de riesgos es un tema dinámico que tiene que moverse a la velocidad que se mueven los cambios en los servicios. Eso no significa que todos los días tengas que estar identificando, valorando, tratando, no, pero sí significa que tú tienes que tener muy claro cuál es el objetivo y estar haciendo un monitoreo permanente sobre esas tendencias disruptivas que pueden afectar ese objetivo, porque el alcance de un servicio se puede modificar, la manera en la que lo prestas se puede modificar, pero seguramente el objetivo del servicio no se modifica todos los días. Y recuerda que tus riesgos son los que amenazan el logro de ese objetivo. Entonces es muy importante generar muchos esfuerzos en desarrollar formas de hacer monitoreo del estado del riesgo, que no tiene nada, el estado del riesgo no tiene nada que ver con que el servicio esté cambiando de alcance, porque el servicio persigue el mismo objetivo aunque cambie de alcance, persigue el mismo objetivo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estar monitoreando cuáles son los factores que pueden modificar o afectar ese objetivo. Y si eso cambia, ejemplo, para prestar un servicio yo necesito titanio que me llega de África. Resulta que no hay contenedores y resulta que no hay titanio. Pues seguramente mi servicio tiene que modificar, si no lo podrías prestar a partir de titanio si no me toca con otra cosa, mi producto, perdón. Entonces creo que es muy importante todo el tema del monitoreo, de estar alerta y de tener presente que la gestión de riesgos no es una cosa que se hace una vez cada 2 años, cada 5, una vez al año, sino que es un tema constante y que es muy importante diseñar estrategias de monitoreo, no solo del estado del riesgo, sino de esas tendencias disruptivas que pueden afectar el estado del riesgo. Ok, perfecto, perfecto. Acá hay justo una pregunta de Jaime. Dice, entonces un sistema de medición y monitoreo para saber cuándo se debe modificar el foco de control es de control de riesgos. Hago exactamente la pregunta, ¿no? Entonces, sistema de medición y monitoreo para saber cuándo se debe modificar el foco de control de riesgos. No entiendo bien la pregunta, pero me imagino que lo que estamos tratando acá de decir es que para efectos de entender este sistema de medición y monitoreo de riesgos, hay que entender correctamente la naturaleza. No sé si es que, Jaime, de repente replanteas la pregunta para poder entender bien el alcance de tu comentario, tu pregunta, para poder trasladarla aquí al chat. Entonces, entenderíamos, mi estimada Linda, que para efectos de este ejercicio del alineamiento estratégico en la gestión del riesgo con los objetivos del negocio, yo tengo que entender que, ¿no? Que estos van a ser los que indirecta y directamente van a impactar en el planteamiento de la gestión del riesgo. Es decir, si yo no logro sensibilizar adecuadamente a mi gobierno, si yo no logro enfatizar
la cultura organizacional, para alinearla a la gestión del riesgo, estos dos tipologías de riesgos pueden impactarme finalmente en mi proceso de implementación. Porque si no logro ese liderazgo por parte de alta dirección y yo no logro sensibilizar a las áreas usuarias del entendimiento del por qué, del para qué de hacer la gestión de riesgo, todo este ejercicio se puede caer al agua. ¿Es correcto este entendimiento que estoy haciendo? Yo no sé si se pueda caer al agua, pero sé que no va a generar el valor tan potente que puede generar si es promovido por la alta dirección, es entendido y vivenciado por las áreas. Es decir, una cosa es el valor que te genera algo cuando tú tienes que cumplirla, digamos, que es un requisito. No es que me toca hacer gestión de riesgos y tener mi mapa de riesgos aquí porque me toca, porque es una disposición. Y otra cosa es cuando tú realmente entiendes el valor que le genera a la compañía. Y creo que es muy diferente el enfoque de lo que va a sumar o no va a sumar la gestión de riesgos, de una forma o de la otra. Obviamente, si tú la haces como un requisito, si tú tienes un área de gestión de riesgos porque te toca, porque la norma lo dice, porque es una buena práctica, yo la voy a meter aquí, pero la tienes como relegada y no la tienes en el nivel estratégico en el que debe estar, porque debe ser parte de la planeación estratégica y debe ser directamente gestionada por la junta directiva o el consejo de administración, pues no va a tener el impacto que tendría si fuera así. Porque evidentemente cuando tú elevas, cuando tú entiendes, cuando tú le das la importancia del peso que tiene y la gente realmente lo interioriza y lo empieza a vivir, es una organización que se monta en otra cosa. Y es una organización que sin duda, por ejemplo, un operario de planta puede detectar una cosa y levanta la mano y dice, mire, está fallando esta válvula. Yo me pillé que esto está pasando y si esto sucede, puede generar A, B, C, D. Y avisa y levanta la mano y viene el otro y le dice al supervisor, gracias por darte cuenta. Y entonces, ¿sabes? Es muy diferente a cuando haces las cosas como por cumplir un requisito y simplemente porque es una buena práctica. Y el consejo, o aquí la invitación más es a la reflexión, es pensar un poco en qué nivel queremos tener nosotros la gestión de riesgos en nuestra compañía. Pero antes de eso, ¿en qué nivel lo concebimos en nuestra cabeza? Porque para nosotros la gestión de riesgos, ¿qué es? ¿Es algo que nos toca hacer o es algo que realmente nos ayuda a llegar más lejos? ¿Es un cinturón de seguridad o es un trampolín? ¿Qué es? Que tenemos que pensar, somos nosotros. Seguramente muchos aquí trabajamos en áreas de riesgo, somos líderes de áreas de riesgo. Y es parte de nuestra misión y de nuestra visión tener claro a dónde queremos llevar esa área de riesgos, cómo la vamos a vender, cómo la vamos a posicionar. ¿Sí? Bueno, ok, perfecto. Te agradezco. Muchas gracias por esta ponencia. Ya hemos cumplido con el programa desarrollar este entendimiento de cara al enfoque de los principios de la gestión de riesgos del marco COSO-RM 2017 y su aplicación práctica para reforzar la gestión de riesgos. Te agradezco, Linda, por la oportunidad que nos hayas compartido conectándote y dándonos una hora de tu tiempo conectada desde Bogotá para hacer este tipo de presentación. Y con ello, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Igual a los asistentes les vamos a hacer llegar la presentación, el enlace del video para que lo puedan revisar con más detenimiento. Y nada, te agradezco finalmente estos últimos minutos, Linda, para pues compartirnos tu visión, tu entendimiento de la gestión del riesgo y obviamente también generar este concepto de cultura de riesgo que es que siempre estamos buscando desarrollar para alcanzar este objetivo. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes, les agradecemos por el tiempo que nos han podido haber prestado y nos vemos para una próxima oportunidad para seguir trabajando el tema de cultura de riesgos. Un fuerte abrazo a cada uno de los asistentes y bueno, hasta la próxima oportunidad. Que esté muy bien. Gracias a ti, Yuri, gracias a todos. Feliz tarde. Ok, un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana. Hasta luego.